Módulo 1. Método científico y tipos de investigación. Método científico. Es un procedimiento seguido, camino, método o metodología para lograr el conocimiento científico. Aporta objetividad a la investigación. Tipos de método científico. Método inductivo. Se realiza a partir de observaciones particulares. Se infieren leyes generales. Este se deriva de inducción analítica, que selecciona hechos concretos para definir después las clases lógicas que representan. Método deductivo. Parte de formulación de enunciados generales. Se trata de deducir información para explicar fenómenos concretos. Se deriva de hipotético deductivo. Elementos del método científico. Conceptos. Representación literaria y abstracta referida a un fenómeno o idea de la realidad. Con eso se marcan sus límites, fines o extensión. Modelos. Representación simplificada de una realidad. Proporciona los términos, relaciones y preposiciones de tal realidad. Estos tratan de explicar la lógica interna. Hipótesis. Interrogación, suposición teórica no contrastada empíricamente y se puede demostrar si es verdadera o no. Esta pretende explicar una parte de la realidad. Leyes, enunciados contrastados y verificados. Teorías, quieren dar una explicación con base en hipótesis explicadas científicamente de tal composición, estructura, funcionamiento o evolución de una parte de la realidad. Tipos de investigación. Investigación cualitativa. Estudio de fenómenos dentro de su contexto mediante la observación o entrevistas a profundidad. A través de este tipo de investigación se identifica la naturaleza profunda de las realidades y su sistema de relaciones. Esta investigación es inductiva, holística y de representatividad teórica. Investigación cuantitativa. Estudia la relación o causalidad entre los fenómenos cuantificados y bien delimitados. Se basa en el análisis de datos cuantitativos en muestras amplias. Este tipo de investigación es deductivo, particularista y de representatividad muestral. Se divide en descriptiva y explicativa. Descriptiva. Permite obtener una representación más o menos completa de un fenómeno, aproximándose a su conocimiento a través de sus diferentes atributos. Comprende de delimitación, configuración y rasgos esenciales, propiedades, características y comportamientos. Explicativa. Permite conocer por qué suceden ciertos fenómenos analizando las relaciones causales existentes. Este profundiza el conocimiento de la realidad y se basa en proposiciones o hipótesis explícitas. Módulo 2. Determinación del problema. Criterios de elección. En los criterios de elección tenemos el viable, en el que es posible en términos de extensión, complejidad y presupuesto y tiempo. En el científico es cuando es riguroso y factible de analizar y explicar y replicar. Es propio dentro del área del conocimiento. En este no se aconseja emprender investigaciones que abarquen diferentes áreas de conocimiento. Es preciso, claramente formulado y delimitado. Debemos huir de temas ambiguos o genéricos. Es significante. El tema elegido debe presentar alguna novedad. Debe tener hallazgos susceptibles de cierta generalización. Debe ser motivador. Nos debe de gustar el tema que hemos elegido. Recomendaciones para elegir el tema. Leer con sentido crítico, especialmente los artículos de revisión o estado del arte. Se deben de centrar los investigadores en todos los artículos de investigación,
pero prestar especial atención en los artículos de revisión o estado del arte del tema a investigar, ya que se puede detectar transversalidades, huecos en la investigación que nos ayudan a elegir el tema y hacernos una composición del lugar clara de cuáles son las corrientes y que han analizado dichos temas. Considerar los resultados de estudio anteriores, especialmente las secciones de conclusiones y discusión. Aquí se pueden encontrar líneas futuras de investigación, huecos que quedan por cubrir y objetivos que los investigadores se pueden plantear de cara al futuro. Atender las sugerencias de otros científicos relativas a algunos fallos o problemas no resueltos en la literatura. Estar al día en la dinámica de la especialidad. Los congresos cada vez más especializados en la materia marcan un poco los patrones que siguen las investigaciones y son la punta de lanza de la investigación. Aquí es donde podemos encontrar temas que pueden resultar de interés para la comunidad científica. Mantener contacto con el mundo empresarial y profesional. Nuestra investigación debe servir para el mundo de la empresa, debe ser aplicable para mejorar los problemas a los que se enfrenta la empresa. Una vez elegido el tema, el siguiente paso es desarrollar un mapa conceptual o modelo a priorístico que nos conduzca al planteamiento de proposiciones, hipótesis de investigación. Para ello, debemos hacer referencia a casos prototipo. Ayuda a determinar contextos, causas, efectos y relaciones entre variables, o sea, una inducción. El estudio de casos en profundidad del determinado fenómeno empresarial del que se trate ayuda a determinar contextos. Es decir, nos enfrentaríamos de manera informal a una investigación. A través de procesos de inducción de elementos particulares podemos establecer modelos o relaciones generales. Hablar con otros investigadores. Estos congresos guían a los investigadores noveles en tesis doctorales, en el desarrollo de mapas conceptuales como de las proposiciones de investigación, lo que luego serán sus hipótesis. Literatura relevante. Como otros investigadores han extraído y razonado sus problemas de investigación, plasmándolos en modelos y relaciones. Son trabajos ya hechos por investigadores. El mapa conceptual como herramienta para delimitar el tema de investigación. Este es un ejemplo de un mapa conceptual donde me explica cómo el trato de establecer o analizar retribución del directivo a través del estudio de los mecanismos, tanto contractuales como de supervisión, que actúan sobre o que afectan a esa retribución, y cómo a través de la eficiencia de esos mecanismos el diseño de la retribución del directivo puede ayudar a que la empresa consiga mejores resultados. Los internos poseen una estructura de propiedad y un consejo administrativo. Los externos son mercados de empresas y mercados de trabajo. La hipótesis, concepto y reglas básicas. La hipótesis es la suposición teórica no contrastada empíricamente y que puede demostrarse si es verdadera o falsa. Es el resultado de todo el proceso de estudio del marco teórico, del modelo conceptual y de las relaciones entre fenómenos. Requisitos básicos. Debe estar bien formulada semánticamente y ser conceptualmente clara. Punto de vista gramatical. Debe estar bien construida. Debe poseer una cierta consistencia lógica, punto de vista lógico. Debe responder en cierta medida al sentido común cuando planteamos las relaciones entre fenómenos.
Debe estar fundamentada en el conocimiento previo o resultar compatible con el cuerpo de conocimientos científicos existentes. Punto de vista científico. Debe ser empíricamente contrastable mediante procedimientos objetivos de la ciencia. Punto de vista matemático. Hipótesis mal formuladas. Errores. Hacer formulaciones excesivamente largas al introducir demasiados elementos en la hipótesis. Deben ser lo más sencillas posibles. Introducir expresiones o términos en la formulación de la hipótesis no debidamente justificadas en el marco teórico. No introducir términos que no han sido justificados. Formular hipótesis sesgadas, tendenciosas o normativas. Nuestro punto de vista debe ser positivo frente al normativo. No investigamos sobre lo que debe ser, sino que analizamos la veracidad de lo que es. Formular hipótesis vulgares, conocimiento común o demasiado filosóficas que nos cuesta trabajo traer a la realidad. Clasificación según el tipo de investigación. Tipos de hipótesis. Existe la descriptiva, que tiene por objeto avanzar en una representación o particularidad de un fenómeno u objeto. Un ejemplo sería: los gerentes integrados en cadenas franquiciadas poseen una formación técnica superior a la media. Existe la explicativa, que a su vez se separa en relacional o causal. La relacional enuncia una posible relación entre dos o más conceptos y su intensidad, pero sin especificar la dirección de la relación. El orden no influye en el significado de la hipótesis. Y existe la causal, que enuncia una posible relación en la que influye el orden de los conceptos y por lo tanto la dirección de la relación. En la relacional está el ejemplo de: a mayor gasto en formación técnica a nivel directivo, menor tasa de abandono del personal formado. Y en la causal, un menor riesgo percibido en las decisiones por parte del directivo generan mejores resultados para la empresa en contextos de incertidumbre. Hipótesis y variables. Las hipótesis científicas deben ser operativas para ser verificables empíricamente. Ha de lograrse la concreción en variables de los conceptos que participan en las hipótesis. Se define como variable a cualquier magnitud que varía. Está la variable dependiente, aquella cuyo valor se quiere explicar mediante el conocimiento que se tiene de los valores de otras variables. Variables independientes. Esta se identifica por ser efecto. Y están las variables independientes, aquella que influye o condiciona a otra variable dependiente. Se le conoce como causa. Y por último se encuentran las variables moderadoras, que mediatizan o influyen en la relación entre las variables independiente y dependiente. Ejemplo de hipótesis causal. Modelo de investigación con hipótesis causal. Este es un ejemplo de modelo de investigación con hipótesis causal, donde tenemos mecanismos internos de supervisión, propietarios y consejo de administración, que viene siendo la variable mediadora. Más abajo tenemos retribución del directivo, proporción, retribución variable, que viene siendo la variable independiente. Y resultados de la empresa, rentabilidad económica, capitalización bursátil, que es la variable dependiente. Aquí la hipótesis sería
Una mayor proporción de retribución variable para el directivo contribuye más positivamente a los resultados de la empresa, cuando los mecanismos internos de supervisión son más eficientes. Operacionalización de conceptos en variables. ¿Cómo medir? Tenemos la variable dependiente, que para medirla a través de un indicador objetivo, como puede ser una medida de rentabilidad o bien a través de la percepción que tienen los directivos sobre la efectividad de la organización. Estaríamos hablando de una medida subjetiva, basada en una escala de medición o percepción. La variable independiente. Esta se puede medir tomando una medida cuantitativa o de percepción de los directivos con respecto a cómo ven sus retribuciones. Por último, tenemos las variables moderadoras, que la puedo medir a través de quién es el propietario o cuáles son las características del consejo de administración con respecto al número de miembros o números de consejeros que lo forman. O utilizar una escala subjetiva de supervisión, a través de la cual yo pregunto a los propietarios cómo perciben ellos el seguimiento que hacen de las labores del directivo. Elaboración de artículos de investigación. Introducción. Tipología de trabajos de investigación. Estos son algunos tipos: tesis doctoral, artículos científicos, ponencias, comunicaciones, pósters en congresos, conferencias, workshops, etc. Fases. Elección del tema. Líneas actuales de investigación en administración. Congresos, conferencias, etc. Líneas de trabajo del grupo de investigación con el que vas a colaborar. Estas te ayudarán a elegir el tema que están publicando en revistas nacionales e internacionales de impacto. Recopilación de la biografía. El objetivo es recoger las distintas aportaciones teóricas y empíricas en relación con el tema elegido. Las fuentes pueden ser referencias de artículos leídos más citados, revistas de management, bases de datos en bibliotecas nacionales e internacionales. Planteamiento del trabajo. Formular el trabajo. Se tiene como objetivo concretar el tema de estudio, pregunta de investigación. Con el trabajo se busca contestarla. Cuestiones a tratar. Orígenes y características del problema. Importancia y actualidad. El índice debe llevar esquema de trabajo, apartados, epígrafes, subepígrafes. Debemos hacerlo detallado. Realización del trabajo. Parte teórica. Revisión de la literatura teórica, relevancia, interpretación y crítica. Revisión de los trabajos empíricos. Tratan todos los interrogantes de la parte teórica. ¿Qué líneas de investigación apuntan? ¿Qué huecos? Falta contrastar en otros contextos, o sea, países. En esta pregunta se refiere a cosas que faltan por hacer. Parte empírica. En la parte empírica se tiene una metodología en el diseño del cuestionario. Primero tenemos que determinar la muestra y recogida de información. Medidas, prácticas de dirección, management, resultados, variables contingentes, variables de control. Análisis. Análisis cuantitativo,
y análisis cualitativo, que es la información. Por último tenemos los resultados de si se cumplen la hipótesis o no se cumple. La elaboración de un artículo de investigación debe llevar título, autores y universidad. El título debe ser atractivo, breve, tratar de describir el contenido de la investigación. También debe llevar resumen, o también conocido como abstract, que debe ser preciso, que tenga la información clave de la investigación, que plantee el problema y diga lo que vamos a hacer, y que anticipe de alguna manera los resultados que vamos a obtener. Introducción, marco teórico e hipótesis, metodología, resultados, conclusiones y discusión, y por último, bibliografía. ¿Qué es un artículo de investigación? Es un informe escrito y publicado en una revista con arbitraje que describe resultados originales de investigación. Su publicación permite su calificación como artículo de investigación. Aspectos a tratar en la introducción. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se elige? Justificación de su importancia. Hueco a cubrir en la literatura. Interrogantes a responder. Ideas novedosas. Marco contextual. O sea, describir el problema, tema a tratar. ¿Qué se pretende hacer y cómo? Orden, secuencia que seguirá en el desarrollo del artículo. En ocasiones cabe adelantar alguna aportación relevante del artículo. Marco teórico. Apartado de resultados. En el apartado de resultados tenemos la descripción de los mismos con relación a la hipótesis. Debemos ser objetivos y no introducir elementos interpretativos, o sea, que no intervenga nuestra interpretación. Análisis de los resultados, explicitando que cada hipótesis ha sido contrastada, indicando su aceptación o rechazo. ¿Cuáles fueron sus principales hallazgos? Buscar explicaciones a los resultados. Conclusiones y discusión. Indicar las principales aportaciones, hallazgos, contribuciones del trabajo. Discusión de los resultados. Explicar hasta qué punto los resultados complementan o refutan investigaciones anteriores. Implicaciones de la investigación que creen debate con relación al tema. Interpretar los resultados y situarlos en un contexto más amplio. Es este un apartado subjetivo, pero avalado por los resultados. Implicaciones a nivel académico y empresarial. Señalar las limitaciones del estudio. Incluir sugerencias para futuras líneas de investigación. O sea, mejorar puntos que quedaron pendientes. Por último, se encuentra la bibliografía. Fiabilidad y validez de las mediciones. En este apartado encontramos errores de medición, medición de la fiabilidad, estimación de la validez, relación entre fiabilidad y validez. Errores de medición, diferencia entre el valor verdadero y el valor observado. Medición de la fiabilidad. Una escala es fiable si obtiene medidas similares en distintos tiempos o con diversos evaluadores y o posee una baja variabilidad interna. Y aquí, ¿cómo medir la fiabilidad? Podemos medirla con prueba-reprueba, por mitades o con el alfa de Cronbach. Estimación de la validez. Una medida es válida cuando las diferencias en los valores observados
reflejan diferencias verdaderas solamente sobre las características que se pretende medir y no sobre otros factores. Para validar una medida es imprescindible que exista un marco teórico que da soporte al concepto. Para validar una medida se necesita una validez convergente, una validez discriminante, una validez nomológica. Estas valideces nos ayudan a ver de distintas maneras una medida y poderla estimar. Relación entre fiabilidad y validez. Como fiabilidad encontramos que esta mide la constancia, exactitud y capacidad de predicción de un instrumento de medición. Y como validez, estamos midiendo lo que se pretende medir. Mide la consistencia de los datos según lo esperado teóricamente. Fiabilidad no implica validez, no fiabilidad implica no validez. Evaluación y publicación de la investigación. Previo a publicar el artículo, este debe ser evaluado. La evaluación o proceso de evaluación contempla los siguientes pasos. Como paso 1 está enviar el artículo a la revista para su evaluación. Paso número 2, proceso de revisión por parte de la revista. Paso número 3, informe de los revisores de la misma revista. El resultado del proceso de evaluación debe ser el siguiente: aceptación por parte de la revista. Después de ser evaluado el artículo, debemos considerar los siguientes puntos. Finalizado el artículo, el objetivo es publicarlo, dar a conocer los resultados de la investigación a la comunidad científica y empresarial. La publicación contribuye al conocimiento de personas relacionadas con dicho ambiente que se encuentra en el artículo. Fuentes de información para la investigación. Una fuente de información es de donde se obtienen recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o multimedia. Debemos considerar los dos tipos de fuentes para obtener nuestra información. La fuente de tipo primaria es donde se obtiene la información original, y la de tipo secundario o fuente secundaria, donde la información ha sido tomada de la fuente primaria para su publicación o difusión en diversos medios. Opciones de investigación en Internet. Motores de búsqueda adecuados. Los motores de búsqueda adecuados nos sirven para adquirir información previamente a publicar nuestro artículo de investigación. Y encontramos el Google Scholar, Google Books, Cyrus, Amazon Search Insight como motores adecuados. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Mario. Ante todo proyecto tenemos que llevar una metodología, y ante la investigación también tenemos que llevar otra. Y vamos a ver ahorita metodología de investigación. Tenemos que llevar un proceso de medición. Aquí podemos asignar números o conceptos de antemano si queremos. Pero hay dos ramas, que es el sistema abstracto y el sistema empírico. El sistema abstracto ve realizado de la manera en que lo pensamos, lo imaginamos, de cómo lo queremos hacer. Y el sistema empírico es llevar todas las ideas que estamos teniendo, llevarlas a la realidad. Y ante esto hubo varias confusiones. Y una de estas personas, llamado Winston Churchill, fue de los primeros en realizar las mediciones correctas y llevar un proceso de medición correcto. Y ante eso él hizo un proceso para realizarlo de mejor manera. Y aquí están, procesos de Churchill. Yo puse los 3 que me parecieron muy importantes, que son los que tenemos que recalcar, que es bien a generar límites. Aquí tenemos que tener cuidado con las variables y los conceptos que queremos poner en nuestro proyecto, porque tenemos que tener muy bien los límites también.
ir a recoger datos. Esto ya sería ir, no sé, por ejemplo, cuando vamos a poner un puesto o una empresa, tenemos que buscar a empezar a entrevistar a personas que están viviendo alrededor de esa colonia o de la empresa donde la tenemos que poner, y empezar a realizar un trabajo de campo, como encuestas o otras cosas que van definidas a esto. Y ahora, el definir el dominio. Tenemos que tener muy bien delimitado el dominio, porque muchas de las veces pues podemos poner la revisión literaria muy normal, muy corta, pero en cambio nos estamos dando más trabajo porque no estamos especificando en qué manera nos vamos a proyectar a realizar nuestra investigación. Aquí están, variables y conceptos. Las dimensiones tenemos que ser muy bien limitadas, como ya les he dicho anteriormente, porque muchas de las veces si ponemos un título muy grande va a ser más fácil, pero si lo ponemos muy corto estamos delimitando hasta dónde queremos llegar con nuestras investigaciones, y tenemos que ser precisos y unitarios, otro requisito. Y un ejemplo es donde se analiza la empresa familiar. Es un ejemplo muy claro porque aquí las personas están realizando y delimitando muy bien las cosas que quieren hacer. Bueno, aquí están unos conceptos de la empresa familiar y donde existe una implicación familiar. O sea que son dos cosas, puede decir que son dos cosas diferentes. Las empresas familiares existen donde existe una implicación familiar, o sea, donde las personas están asociadas familiarmente, no solamente porque son compañeros de trabajo u otra cosa. Las empresas familiares llevan variables, que son dependientes, moderadas e independientes. Dependientes, que solamente llevan un proceso o tienen a algo que los acompañe. Las moderadas son los que se puede decir que están neutrales, que no necesitan mucho, pero al contrario no necesitan poco. Y las independientes son las que no necesitan nada. Te puede arrojar la información sola, rápido, te puede arrojar esa información. Y al momento que empezamos a hacer las variables, ya estamos empezando a hacer la hipótesis, porque ya nos está arrojando información. Y las escalas naturales para este concepto es recomendado usar las escalas directas, porque si usamos escalas indirectas, es muy difícil que la información que tengamos sea muy grande. La investigación tendría que ser muy grande. Y aquí yo puse una de las 4 más fáciles, que es la nominal, ordinal, intervalo y de razón. A mí me pareció más fácil la de intervalo, porque aquí los intervalos nosotros los podemos realizar y nos arrojaría una información y una medición más exacta y directa. Bueno, aquí les voy a poner las escalas de medición. Esas escalas de medición, como ya lo he dicho anteriormente, nos ayudan a realizar un proceso con más límite, o sea que tenemos un proceso más limitado, que hasta dónde vamos a llegar y más específico. Y aquí yo me basé más a la aditiva de Likert. Esa aditiva de empresas, y aparte se puede decir también que usan una suma constante. Y ante esto tenemos que tener el diferencial semántico. Aquí es, por ejemplo, las preguntas que vamos a realizar al que estamos entrevistando. Por ejemplo, la aditiva de Likert nos da esta línea. Por ejemplo, 1 es cálido y 7 es frío. Y de esta manera nosotros podríamos ver qué es lo que nos da y qué es lo que arroja cuando estamos entrevistando a alguien. Ante esto, la suma constante no usa muchos ítems. Y la aditiva de Likert es más usado por las empresas, que expresan sus valores y conformidad en empresas y productos. Esto es algo muy sencillo. Y el diseño del cuestionario tenemos que usar estas, que son las variables nominales, variables ordenables, variables cuantitativas y variables de razón. Como ya los dicen, son etiquetas, no muy como un sí o un no. El orden es diminuto o chico, por ejemplo 1 frío y 5 caliente. Y las homogéneas son las que casi todas valen lo mismo. Y aquí origen absoluto es que el 1 vale igual que el 5, no tiene nada de diferencia. Ok, para poder realizar nuestro cuestionario o las preguntas que tenemos que hacer a la persona que estamos entrevistando, yo puse estos requisitos,
que debe ser lo más breve posible, porque si ponemos mucha información en las que estamos haciendo, la gente va a aburrirse, va a estar presionada porque le estamos haciendo una entrevista. Y ahí, pues adicionalmente, es recomendable es la identificación, o sea, que a quién se la estamos haciendo, a qué público va dirigido. Y ante eso tenemos que establecer preguntas ordenadas. Por ejemplo, preguntas para despertar el interés. Porque si no ponemos preguntas que desperten el interés, vamos a aburrirlos y la gente normalmente cuando se aburre contesta todo mal. Y después siguen las preguntas socioeconómicas. ¿Cómo está establecido económicamente? ¿Qué cosas son las que le hace falta? ¿Qué cosas son las que tiene? Y así enfocarnos a qué personas va a dar nuestro cuestionario. Y después de esto van los agradecimientos de que muchas gracias por responder nuestro cuestionario y antemano te agradecemos que lo hayas hecho.